platelmintos del tipo de cuerpo, ¿no es cierto? Cuerpo cilíndrico, nematelmintos. Cuerpo plano, platelmintos. Solo que los platelmintos tienen todavía dos tipos, ¿no? Dos variedades. Platelmintos cestodos, quiere decir parásitos de cuerpo plano, segmentado. Esos son cestodos. Y los trematodos, parásito de cuerpo plano, entero. Cuerpo plano, entero, es decir, sin segmentos. ¿Ya? Estos parásitos, los que vamos a ver ahora, están en el bloque cestodos, entonces la familia cestodos. ¿Qué parásitos tenemos acá? Tres tenias. Tenia solium, saginata, asiática. Dos Hymenollepis. Hymenollepis nana, Hymenollepis diminuta. Otra tenia que se llama Diphyllobotium. Y hay una más de los perritos que se llama Diphyllidium. ¿Ya? Entonces son prácticamente 6 variedades de tenias, todas intestinales. Hay una tenia más que se llama Echinococcus, pero esa la vamos a ver en parásitos de tejido, porque es la única de tejido. ¿Ya? Entonces, todas esas tenias. Características generales a todas, lo que se repite en todas. Todas tienen 3 estadios evolutivos. 3 estadios. El adulto, que es hermafrodita, el adulto, que es en longitud el parásito más largo, porque estos miden metros, en el mejor de los casos, los más grandes. ¿Ya? Luego tenemos a un estadio intermedio, que no se llama larva, sino forma larvaria, porque una larva es como el adulto, pero en pequeño. Eso es una larva, ¿verdad? Es como un adulto, pero más chiquito, de tamaño menor. Esta forma larvaria no es parecida al adulto. ¿Qué tiene del adulto? La cabeza, pero tiene un cuerpo chiquito. Entonces, una forma larvaria es más que todo una cabeza bien formada y madura, con un pequeño segmento de cuerpo, a veces protegida por una membrana. Entonces, es forma larvaria. En algunos libros lo encuentran como metacestodo, y en algunos casos como este, cisticerco o cisticercoide, dependiendo del tipo de tenia. ¿Ya? Entonces, forma larvaria, que no es tanto una larva, porque no se parece a la larva. Y el otro estadio es el huevo. Entonces, tiene 3 estadios: huevo, forma larvaria, y parásito adulto, la forma adulta. ¿Ya? El huevito es característico. Generalmente todos los huevitos, casi la mayoría, son redondos y circulares, y casi todas las tenias tienen este mismo tipo de huevo en forma de una llantita, ¿no? La encontramos en Solium, en Tenia saginata, en Tenia asiática, Tenia echinococcus y Tenia Diphyllidium. O sea que 5 tenias tienen el mismo tipo de huevo. La diferencia son entre las Hymenollepis, que tienen otra morfología en el huevo, ¿ya? Son pequeños. El estadio larval ya dije. La forma adulta. El estadio adulto es un parásito de cuerpo plano, entonces la denominación de cestodo obedece a la forma del adulto. Este adulto es hermafrodita, no hay macho y no hay hembra, sino que los organelos sexuales están en el mismo gusano. La longitud varía desde centímetros hasta metros. La tenia más chiquita se llama Tenia Hymenollepis nana, también conocida como Tenia enana, ¿ya? Porque mide entre los 2, 4 a 6 centímetros. Y la tenia más grande es la Tenia Diphyllobotium, que puede medir en longitud 25 metros o 20 metros. Entonces son grandes, ¿no? Bastante grandes. Las otras están en los estadios intermedios, en los tamaños intermedios. Este adulto, por fuera, tiene 3 segmentos. Una cabeza, que es la parte más chiquita, ven acá, el punto blanco que está abajo de arriba de la regla, ¿no? La cabeza o escólex. ¿Qué tiene ese escólex? Elementos de fijación. Puede tener ventosas, como estas, los anillos redonditos, ventosas. Podría tener también un rostelo, una elevación sobre la cabeza. Esa prominencia es un rostelo. En algunas tenias es retráctil y en otros es fijo, es decir, puede extenderse arriba y también puede descender abajo. Sobre el rostelo, en algunas tenias,
están insertos una o una doble corona de ganchos. Entonces, uno o dos ganchos. Y de allá viene la diferencia entre algunos tipos de tenias también. Entonces, ¿para qué le sirve el escólex a una tenia o a un cestodo? Como elemento de fijación. Por el escólex queda fijo el parásito al intestino. Ahora, imagínense que sacar a este gusano del intestino, imposible, porque este elemento de fijación es tremendamente fuerte, ¿no? Al verlo de arriba, en una posición de arriba, todas las ventosas, las 4, quedan pegadas al intestino, más la corona de ganchos. O sea que esto no sale ni jalando. La única forma de deshacerse de la tenia es, uno, destruyendo la cabeza, o haciendo que solita suelte los ganchos y se salga sola. Entonces, de otra forma, no hay manera de sacar a este gusano del intestino, ¿ya? Por la fuerza, peor. Primero sacamos el intestino y luego la tenia, ¿se dan cuenta? Entonces, grado, ¿no? Elemento de fijación. Para eso le sirve el escólex, ¿ya? Luego viene un cuello pequeño, ¿ven? Entre la cabeza y el cuerpo hay un cuello. ¿Qué importancia tiene este cuello? ¿Por qué es tan importante? Es importante para la tenia. Porque da origen a los prolótides. Eso, da origen a Las prolótides. las prolótides, o sea, cuerpo, ¿verdad? Es el órgano generatriz del cuerpo. El cuerpo crece gracias a la presencia del cuello, ¿ya? ¿Qué me dijo órgano generatriz? Yo le dije. Por eso es importante. Mientras persista la cabeza y el cuello, la tenia puede crecer las veces que quiera. Es más, puede liberar su cuerpo, pero si está la cabeza, otra vez puede ser adulto, en menos de 3 meses. ¿Ya? Bueno, y luego viene el cuerpo. Todo el cuerpo en conjunto se llama estróbilo, ¿verdad? Sí. Estróbilo. Ese es el cuerpo. Cada parte del cuerpo es un segmento. Cada segmento se llama Proglótides. proglótides. Todas son proglótides. Las que están cerca de la cabeza son proglótides Inmaduras. inmaduras, las delgaditas y muy pequeñas. Y las gruesas ¿verdad? son maduras. Las medias son maduras. Y las últimas más gruesas, Grávidas. 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 ¿Cómo reconocemos a una proglótide grávida? Porque después de fecundar esta proglótide, en las tenias solibisaginata Ramas presentan uterinas. ramificaciones, ¿ven? Ramitas, ¿verdad? Que parten a partir de un tallo o vástago hacia los lados, se dividen en ramificaciones. Esas son grávidas. También se reconocen por el tamaño. Miden como de 1 a 2 centímetros de largo y algunas tienen medio centímetro de ancho. Son grandes. ¿Se ven a simple vista? Seguro que se ven, ¿verdad? Entonces estas son grávidas. No todas tienen ramificaciones, algunas tienen pequeños folículos, pequeños nódulos, pequeñas vesículas, ¿ya? Proglótides grávidas, entonces. Esa es la estructura de una tenia en su estadio adulto, ¿ya? Adulto. Entonces tiene 3 segmentos, no se olviden, ¿ya? Escólex, cuello y estróbilo. Y el estróbilo está formado por proglótides inmaduras, Maduras y grávidas. y grávidas, ¿ya? Ahora, internamente, veamos la estructura interna. Por dentro, estos gusanos no tienen aparato digestivo, no tienen esófago, menos intestino, pero son las más grandes. Entonces, estas se alimentan a través de todo el cuerpo. Si invertimos la cutícula del cuerpo de una tenia de cada proglótide parece una microvellosidad, es decir, como un intestino al revés. Entonces, una tenia puede absorber por ósmosis o por pinocitosis todos los nutrientes que llegan hacia el hospedero. Entonces, le quita todo. Por eso se la llamaba la tenia solium solitaria, ¿verdad? Se creía que había una sola en el intestino, pero ahora sabemos que hay más de una, ¿ya? Mucho más de una. Este tegumento, el epitelio de las tenias, tienen pequeñas células que pueden absorber nutrientes, se llaman solenocitos, ¿ya? Que son como microvellosidades, ¿ya? Microvellosidades. También las tenias tienen un sistema neuromotor formado por cordones nerviosos independientes para cada proglótide. O sea que cada proglótide puede moverse por sí sola. Significa que si una tenia
se siente pesada por el tamaño de cuerpo que tiene, puede decidir liberar parte de su cuerpo y mantenerse más liviana. El segmento que se separa puede reptar, puede moverse y puede deslizarse entre los pies y salir solo o salir con materia fecal. Entonces el cuerpo tiene movimiento independiente. Si seccionamos un ascaris, muere el ascaris. Pero si seccionamos el parte del cuerpo de una tenia, todavía la tenia queda viva. En un tiempo vuelve a crecer. ¿Cómo crecen estas proglótides una vez que el gusano ha sido segmentado? Exactamente como los sacapuntas. ¿Conocen los sacapuntas? Estos de múltiples minitas, ¿verdad? De varias puntitas. Entonces, así es el cuerpo de una tenia. Tiene aquí una proglótide inmadura, un pequeño cuerpito, ¿verdad? Este de acá nace primero, recorre abajo y la otra proglótide nace encima. Recorre abajo la otra y la otra nace encima. Y así va aumentando de tamaño hasta conseguir sus metros en longitud. Entonces, cada proglótide puede liberarse del cuerpo y mantenerse en movimiento un tiempo, no es permanente, ¿no? No es permanente, ¿ya? Gracias a que el sistema neuromotor es independiente. Otra cosa que tienen las tenias es un aparato reproductor. Como es hermafrodita, en cada proglótide grávida encontramos organelos sexuales masculinos y femeninos. Útero, poro genital, que es un orificio que está a un lado de cada proglótide, que parece un orificio grande, ¿no? Un poro genital, encontramos ramificaciones uterinas, testículos, vesículas o conductos seminíferos. Entonces, todos los elementos del aparato reproductor están en cada proglótide. ¿Cómo fecundan las proglótides? Una fecunda a la otra. Si esta es una proglótide, esta fecunda esta. Esta y esta sí, una a la otra a través del poro genital, ¿ya? Entonces, una vez que ha fecundado una proglótide, empieza a producir huevos y a partir de que produzca huevos ya es una proglótide grávida, ¿ya? Finalmente, las tenias tienen un buen sistema osmorregulador, no tienen aparato respiratorio, tampoco circulatorio, mucho menos digestivo, pero como absorben nutrientes de fuera para adentro, el sistema osmorregulador regula la cantidad de nutrientes y de agua sobre todo, que entra y sale hacia afuera de la tenia. Si no tuviese el sistema osmorregulador, la tenia estuviese hinchada, ¿verdad? Porque absorbería líquidos sin medida, sin control, ¿ya? Bueno, eso es lo que internamente tiene. Ahora, hablando particularmente de las dos primeras tenias, tres tenias solium, saginata y asiática. Puesto que las tres tienen mucho parecido, como vamos a ver en uno de las tres, ¿ya? Tenia solium, saginata y asiática. ¿Estadios en estas? Porque hay un instituto, por ejemplo, que se llama Sistimex, como que incluso ha hecho una película, ¿no?, respecto a la cisticercosis, porque tanto en Bolivia como en México, esto es un instituto mexicano, la prevalencia de cisticercosis es realmente espantablemente alta en Bolivia. Y dentro de Bolivia, dos departamentos se llevan la flor: Tarija, Chuquisaca, luego Santa Cruz, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Vamos a ver por qué tanto caso aquí. Es más, tenemos un psiquiátrico aquí al lado nuestro, ¿verdad? Entonces, no es tanto porque les encante la ciudad, sino que la mayor cantidad de casos se presenta entre la ciudad y las provincias de Chuquisaca, ¿ya? Bueno, y México es otro país endémico en cisticercosis, por esa razón, ¿ya? Estadios, ¿qué estadios teníamos? Forma larva y adulto. Huevo. Empecemos por el adulto, entonces. ¿Qué partes tenía el adulto? Escolex, cuello, estróbila. Estróbila. Y estróbilo. Estróbila. Cuello y Estróbila. ¿verdad? Tres segmentos en el cuerpo de una tenia, ¿verdad? El estróbilo estaba formado por Proglótides maduras, inmaduras y grávidas. inmaduras, Y grávidas. maduras y las grávidas. Eso es el cuerpo, ¿verdad? El escólex, la cabeza. La cabeza le sirve al parásito como elemento De fijación. Se fija el intestino gracias al escólex. Para fijar
fijarse en una tenia solium. Este Scolex tiene Vento. 4 ventosas, 2 anteriores, 2 posteriores. Esta es una vista de arriba, ¿ya? Ventosas. Tiene un rostelo, la elevación, y tiene doble corona de ganchos. O sea, un arito aquí adentro y otro afuera. ¿Se nota, verdad? Y esta no es una imagen de internet, esta es una imagen de clases. Entonces, en clase, el mejor grupo que logró la mejor fotografía fue este, ¿no? Obviamente con 10 puntos para bien, ¿verdad? Bueno, entonces, esta Scolex es una cabeza de una tenia. Si en la cabeza vemos los ganchos, obviamente es Solium. Si no vemos los ganchos y solo está el Saginata. es la saginata. Entonces, en la cabeza de una tenia ya hay diferencia, ¿ya? En la cabeza. En el largo del cuerpo, del estróbilo, una tenia solium tiene en longitud 5 por lo metros. menos 5, metros. 7 o 10 Bien. metros de largo. 5, 7 o 10 metros de largo. Está ahí. Este gusano tiene cerca de 1000 proglótides en todo el cuerpo, entre las 3 formas de proglótides, ¿no? Entre más o menos 1000 proglótides y tiene una longitud promedio entre los 5, el libro dice 7 metros, pero hemos 7. encontrado tenias de hasta 10 metros. Uy. O sea que los cuidan muy bien, ¿no? De los hospederos que las crían muy bien, ¿ya? Doble corona de ganchos. El cuello, ya sabemos, órgano generatriz. Esta es otra cabecita que ha sido teñida con una tinción fluorescente, por eso parece un poco más terrorífica, ¿no? Sí. Pero se ven bien los ganchos. Ni siquiera son ganchos simples. El gancho tiene una doble punta todavía. Si magnificamos el tamaño de un gancho, tiene una pequeña curva y otra, 2 puntas aparte de la doble corona. O sea, son ganchos bien armados, ¿ya? ¿Cree que esto puede irritar al intestino? Claro que sí, ¿no? 3, 5, 7 metros, más o menos el promedio es entre 5 y 7 metros, ¿ya? Grandes. Las proglótides grávidas, que son las últimas, tienen diferencia también por la cantidad de ramificaciones. Si en sus proglótides grávidas hay menos de 12 ramificaciones, es una tenia Solium. solium. Si hay más de 12 ramificaciones, Saginata. sería saginata, ¿ya? Tenia saginata. Entonces son diferentes en el Scolex, son diferentes en la longitud, son diferentes en sus proglótides grávidas también, ¿ya? Internamente ya sabemos qué tiene y qué no tiene, ¿verdad? ¿Qué tiene? Camas uterinas. Llamas uterinas, aparato posterior masculino y Poros. femenino. Sistema tiene. neuromotor. Tienen Lóbulos. Reproductor. Reproductor. aparato reproductor. ¿Qué tienen? Sistema Nervioso. Sistema nervioso Por cada independiente. probable. Sistema Neuromotor. Neuromotor, sistema nervioso. ¿Qué más? Sistema osmorregulador o excretor o regulador de las sustancias. Ok, eso tiene. Ahora, ¿qué no tiene? No tiene sistema digestivo. Digestivo. Circulatorio. No tiene digestivo. No tiene Sistema circulatorio. No tiene algo más. No tiene Respiratorio. ¿No ha visto una tenia con pulmoncitos? No, ¿verdad? No respira. No, sí respira, pero bajo el sistema del mecanismo Circulador. osmosis, ¿verdad? Y ya sabemos qué tiene, qué no tiene, listo. ¿Ya? El estadio larval. El estadio larval, ¿qué es en realidad ese estadio larval? Les dije, es una cabeza madura, y un cuerpo pequeño. Aquí se ve la cabeza, aquí las ventosas, el rostelo y la corona de ganchos. Aquí ya tiene fragmentos del cuerpo en chiquitito. Prácticamente el cuerpo envuelve la cabeza como una charlina. Imagínense como esa bufanda, protegiendo todita la cabeza, ¿ya? Toda la cabeza. Y esta tiene una vesícula grande, una cutícula que protege y tiene líquido en su interior. Eso es estadio larval. Este estadio larval se llama cisticerco, ¿no? Cisticerco. Si el cisticerco está presente en la carne del hospedero intermediario y nosotros vemos este cisticerco porque tiene entre medio y 1 centímetro, por ejemplo, de diámetro, porque es algo redondo,
y llevamos a un microscopio y vemos esa cabeza que vieron antes con ganchos, entonces es el cisticerco de una tenia Solium. solium. Si vemos al escoles, a la cabeza sin ganchos, es el Saginata. cisticerco de una Saginata. saginata. Y tiene nombre: cisticerco de tenia solium, cisticerco celulosea. Ok. Cisticerco de tenia saginata, Bovis. cisticerco bovis. ¿Ya? Cisticerco bovis. Entonces, eso es la forma larvaria. Es una pequeña cabecita del tamaño de una cabeza de un alfiler. Ese es el tamaño de una cabeza de una tenia, ¿ya? Envuelta en una membrana. Finalmente, el huevo. ¿Qué forma tiene el huevito? Llanta, en forma de llanta. Redondo, uno redondito bien formado con dos capas. La parte oscura está formada entre la capa externa y la capa media. Estas capas son radiadas alrededor, y estas capitas, negro, ya saben, me encanta pintar alrededor, radiadas, así. Por eso se ven oscuras, le da el aspecto de una llantita, ¿verdad? De un arito de lejos, ¿ya? Aquí adentro está protegido el embrión hexacanthos, el parásito. El elemento que está dentro se llama embrión hexacanto, y lo de fuera, la pared gruesa, solo son capas protectoras, ¿ya? La membrana que está justo protegiendo y cubriendo al embrión hexacanto se llama Oncósfera. No, la oncósfera es el mismo embrión hexacanto. Embrióforos. Embrióforo. Este embrión hexacanto u oncósfera tiene 3 pares de ganchos. 3 pares. 2 y 3 pares de ganchitos, ¿ya? Entonces, ese es un huevito. Este huevito no puede diferenciarse por especie. O sea que el mismo huevo lo vemos en Tenia solium, en Saginata, en Asiatica, en la Tenia Echinococcus y en la Tenia Difilitium. Entonces se reconoce como huevo de Tenia SB. PSB. ¿Qué quiere decir? Que no tiene Peculiaridades. diferenciación de especie, ¿ya? Entonces cuando reconozcan al huevito, huevo de Tenia, listo. No se preocupen, estresen en saber de qué especie es, porque por el huevo no se diferencia, ¿ya? ¿Qué tamaño tiene esta? Tiene el tamaño más o menos parecido al tamaño de una ameba coli, o sea que es pequeño, muy pequeño, con la diferencia que una ameba coli es protozoario y esto es un cestodo. Macroscópicamente el adulto es tan grande, pero el huevo es semejantemente pequeñísimo, ¿ya? Acuérdense que un Valentidium puede medir 80 micras, 100 micras, un trofozoito hasta 200 micras. ¿verdad? Y esto mide 30, 40 micras, o sea que es demasiado pequeño. ¿Con qué objetivo se ve de un tamaño de este tamaño? 40 X. 40. Con campo se ve un puntito chiquito, ¿ya? Cuando veamos placas voy a mostrarles con los 3 objetivos para que diferencien el tamaño de este huevo también, ¿ya? Ok. Entonces, un huevito bastante oscuro. ¿A qué parece? ¿Qué parece? Parece una Una llanta. Una llanta, ¿verdad? Una llanta. Eso es. Eso en cuanto a la morfología, ¿ya? Ahora, vámonos al ciclo. Al ciclo evolutivo. ¿Qué tipo de ciclo es este? Monoxénico. Heteroxénico. Dieteroxénico. 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 Eso significa que tiene 2 hospederos, ¿verdad? El hombre ¿Cómo se y el llamaría? El cerdo. 1. Intermediario y definitivo. ¿Y el otro? Intermediario. ¿Cómo definimos a un definitivo? Definitivo es donde se dice dónde está el adulto, finalmente el adulto. Ya, Intermediario es la no forma siempre larvaria. puede ser que arriba. ¿Cómo encuentro al hospedero definitivo? Donde está la forma adulta o la reproducción Donde está la forma adulta. adulta, donde se encuentra el estadio o forma adulta. Ese es el hospedero definitivo. Y si no hubiese un adulto, ¿qué tendría que buscar? Los cisticercos. No, Larvas. no, si no hubiese el adulto en un ciclo dieteroxénico, pero donde no encuentro al adulto porque no forma. Larvas. Larvarias. No. Reproducción sexual. La reproducción sexuada. Ok. Sexuada.
Entonces, creo que hospedero te definitivo, parto. el que aloja a la forma adulta de un parásito o donde el parásito se reproduce de manera sexual. Entre estos dos elementos hospederos, ¿quién es el definitivo? El hombre. El hombre. El hombre. Humano. En sus gráficos, ¿dónde está el humano? Arriba, abajo. No, arriba. Aquí está. Arriba, porque ahí está el adulto, ¿verdad? Entonces hay una línea de división, entonces ahí pongan arriba al hospedero definitivo, que es El hombre. El hombre. ¿verdad? Sobre una línea, hay una línea de división de ciclo, ¿verdad? Aquí vamos, ¿verdad? Sobre la línea, hombre. El hombre es el hospedero definitivo. ¿Por qué es definitivo? Porque en él encontramos al adulto. ¿Y dónde está el adulto? Ahí está. Ahí está, el gusanito adulto, ¿verdad? Ven el gusanito largo. ¿Por qué sabemos que es adulto? Por Porque las ya tiene patas. proglótides, tiene cabeza, cuello y proglótides o un estróbilo. Incluso tiene proglótides grávidas, ¿verdad? ¿Reconocen a las grávidas? Esto, ¿verdad? Exacto, ahí. Entonces está el adulto. ¿Dónde está ese adulto en el hospedero definitivo? Intestino delgado. Intestino Delicado. ese es el área, ¿ya? Abajo de la línea está el otro hospedero. Intermediario. Intermediario. ¿Quién es el hospedero intermediario? Cerdito para solium Eteria solium, cerdito. Y Eteria saginata, la Vacuno, gana vacuno. solo cambia el hospedero intermediario. ¿Ya? Ok, este se llama hospedero intermediario porque él tiene el estadio intermedio. ¿Quién es el estadio intermedio? Forma larvario. El cisticerco. Ok. Cisticerco, ¿ya? El cisticerco vive dentro del hospedero intermediario, ¿ya? Ok, habíamos dicho que el hospedero definitivo, el humano tiene a la tenia adulta, al estadio adulto en el intestino. Entonces, este puede eliminar al parásito a través de la materia fecal, ¿verdad? Sí. A la derecha. ¿Bajo qué forma se puede eliminar al parásito? Huevo. Lo podemos Huevos. tener como huevos O proglótides. Proglótides. como proglótides. Entonces, los que se ven son los proglótides y los que no se ven, los Huevos. Ahí tiene huevitos y proglótides, ¿verdad? Saliendo por materia fecal en su fase de eliminación. Ok. Está, ¿verdad? Huevos y proglótides, eso. Este segmento que está a la derecha es la única fase donde el parásito está en el medio externo, ¿ya? O sea, esa partecita de la derecha es el área del suelo, del medio externo. ¿Dónde están estos parásitos? Después de salir por la materia fecal, Están en las el plantas. suelo, Pero- en el pasto, Todo. en los alimentos, en el agua y en cualquier lugar, ¿verdad? Ahí están. Las proglótides pueden secarse, pueden desecarse, pero ¿quiénes quedan activos? Los huevitos. ¿Ven que necesite madurar el parásito? ¿Ven que necesita un proceso de maduración, Sí. de formar, qué sé yo, algo? ¿O así como está puede volver a ingresar? Sí, así como está. Entonces, ¿esto se llamará un geoelminto? No. No. ¿Por qué? Porque no necesita la tierra para madurar. Se desarrolla en el medio, en el suelo, en el medio externo. Si no ven una fase de desarrollo, no es geoelminto. ¿Ya? Entonces, esto no es un geoelminto. ¿Ok? Significa que el elemento desde que sale ya es infectado. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puede infectarse este cerdito? Herbivorismo. Consumir Alimentos con huevos. el pasto. O Pasto. agua con huevos. Os. Pero el cerdito no come pasto, ¿verdad? O sea, no le gusta tanto. No el pasto, las otras Porque hierbas. no es herbívoro, ¿verdad? Otras hierbas sí comen. Otras hierbas podría ser. Pero si no le dan alimento al cerdito, el cerdito va a comer materia fecal, ¿verdad? O sea, hace más coprofagia que otro elemento. Entonces, para él es más seguro el alimento directamente desde la materia fecal. Entonces, ingiere con agua, con alimentos, con algunos vegetales, lo que coma, como es omnívoro, come cualquier cosa, ¿verdad? Ratas muertas, ratones, lo que pille, ¿ya? Entonces, ¿qué está ingiriendo el cerdito? Al huevo. Huevo. El huevo llega al estómago, del estómago al intestino. Ahí sufre una modificación. En el estómago, el intestino, se pierde esta capa, que era la capa externa y la capa media. ¿Y quién queda libre? La oncósfera o embrión hexacanto, ¿verdad? Esta oncósfera o embrión hexacanto tenía ganchos. Lo único que hace con los ganchos es que los ganchos salen tal cual.
emerge para afuera, ya en el intestino. Este embrión hexacanto lo que hace es atravesar del intestino a la vía sanguínea. ¿Encontraron el embrión hexacanto? No lo dibujen porque está bien. Debajo del cerdito hay una cosita redonda, ¿verdad? Que tiene los ganchitos pero echaditos, ¿verdad? Exacto, como una coronita de gancho, ¿no? Eso es un embrión hexacanto, ¿ya? ¿Qué es lo único que tiene este embrión de diferente? Que ya no tiene la capa externa. ¿Dónde se perdió esa capa? En el paso del estómago al intestino. Bien, una vez en el intestino delgado, este embrión hexacanto puede romper las paredes del intestino gracias a los ganchos que tiene y atravesar a la vía sanguínea. Entonces, ese conductito que están viendo ahí, que es un vaso sanguíneo. Exacto. Vaso sanguíneo. Toma la vía circulatoria. Entonces, el embrión hexacanto viaja por la vía circulatoria hasta llegar al tejido. ¿Dónde va a llegar? Tejido muscular. Tejido muscular, ¿verdad? Hasta ahí llega. Pero no es un camino tan corto. No es de aquí para 2 segundos ya estoy en tejido muscular. Recorre el mismo trayecto que hacía este parásito llamado sarcocistis. ¿Se acuerdan de la llamita? Sí. Ese mismo trayecto. O sea, si este pasó del intestino a la vía sanguínea, ¿qué trayecto tomó? Las mesentéricas. ¿Vía la venosa o arterial? Venosa. Venosa. Venas Mesentéricas, vena porta, de las hígado. venas mesentéricas, ¿a dónde llega? Vena porta. Al hígado. ¿Por qué vía? Por vía portal. Del hígado, ¿hacia dónde va? Al corazón derecho. Al Ventrículo corazón del inferior. lado derecho. Vena cava Inferior. Del corazón derecho, ¿por dónde sale? Las venas pulmonares. Arterias pulmonares. Ya pulmonares. Una vez que esté en los pulmones, ¿por dónde vuelve? Otra vez a venas pulmonares. El corazón izquierdo por venas Pulmonares. Ahora está en ventrículo izquierdo. ¿Por dónde vuelve a salir? Arteria Por aorta. la aorta. Y se ramifica por todas las ramas de la aorta hasta llegar a muchos órganos y al tejido muscular. Muscular. Y ahí lo tienen en el tejido muscular adoptando su tercer estadio, que es el cisticerco. Se invagina, crece la cabeza, forma ventosas, está protegida por una cutícula y se queda como cisticerco. Hasta ahí llega el ciclo del hospedero intermediario, ¿no? Ahora viene el hospedero definitivo. ¿Cómo se infecta el definitivo? Carnivorismo. Consumiendo carne con Infectada. cisticerco. Lo que todo el mundo le llama triquina, ¿verdad? Triquina. Bueno, entonces este ciclo es el ciclo normal, ¿ya? ¿Por dónde entró en el humano? Vía oral. Vía oral. Entró por la boca. ¿Quién es el elemento infectante? El cisticerco. Cisticerco. Cisticerco, la forma larvaria. ¿Y el mecanismo de infección se llama? Carnivorismo. Carnivorismo. El mecanismo quiere decir cómo nos enfermamos, cómo adquirimos la infección, ¿verdad? Carnivorismo, ¿ya? Carnivorismo. Bien, entonces así ingresó. Por el consumo de carne cruda o poco cocida o insuficientemente cocida, para lograr destruir a una cabeza de una tenia, que es lo que está ahí dentro del cisticerco, tendría que cocer la carne por más de 3 horas, a más de 110 grados. Y aún así, corremos el riesgo de que esa cabeza quede activa. ¿Ya? Entonces, ¿quién come la carne cocida durante 3 horas? Casi siempre se la prepara la carne de cerdito a la plancha, ¿verdad? El famoso, ¿qué es? La chuleta, ¿no? La chuleta, la plancha, el cerdito al horno, qué sé yo. Son carnes poco cocidas, ¿se dan cuenta? Y las carnes frías peor, porque las carnes frías o son ahumadas o son congeladas al vacío, cerradas al vacío, o sea, no están cocidas del todo, no están cocidas. ¿Y qué carnes frías consumimos? Mortadela. Salchicha, jamón, queso de chancho, enrollado, todo lo que nos encanta, la carne de cerdito, ¿verdad? Y si no está cocido, está contaminado, entonces ya estamos ingiriendo, ¿ya? Entonces, el primer gran problema, el hábito del carnivorismo hace que tengamos el parásito dentro. Este cisticerco que ingresa por la carne simplemente llega al estómago, no le pasa nada, es una cabeza dura, pasa al intestino, se libera de la membrana externa de esta cutícula y ¿qué queda? La cabeza libre. Esta cabecita llega al intestino, se fija al intestino por sus ventosas y la corona de ganchos
y termina creciendo hasta ser un adulto. O sea, ¿cuánto de viaje recorrió? Nada, ¿verdad? Simplemente llega, se fija y termina de crecer. Y ya adquiere su estadio adulto, ya es un adulto viviendo en intestino delgado. Y en ese momento, por ese ciclo, el humano ha adquirido una teniosis. Lo que tiene en este momento, si consumió carne de cerdo infectada con cisticéricos, tiene a la tenia adulta. La enfermedad parasitaria se llama teniosis. Pero otra cosa es la cisticercosis. Cuando ingiere huevos. Hay otro ciclo accidental. Llega hasta Si los huevos han sido eliminados al suelo, así como se infecta el agua y el mismo suelo, pueden existir alimentos que crecen en el suelo y por mala suerte, como el sucre, pueden ser bañados por ríos que traen agua de los baños, agua de alcantarilla, como ocurre aquí, ¿verdad? Entonces, de aquí hasta Yotala, todo el río Quipinchaca es una afluencia de todas las alcantarillas de los baños. Y para mala suerte nuestra, basta que uno esté infectado con una tenia, una proglótide puede tener 100.000 huevos. O sea, cuánta cantidad de diseminación tremenda, ¿verdad? Para mala suerte nuestra, todo el camino de aquí a Yotala, si ustedes van y visitan, hay plantaciones de todo. Lechuguitas, acelga, tomate, cebolla, frutillas y muchos alimentos que vuelven a los mercados de la misma ciudad y nosotros mismos los consumimos. Entonces, eso es lo que pasa. Si un humano ingiere de forma accidental alimentos contaminados con huevos, el humano hace el ciclo del cerdito, no el ciclo del carnívoro, ¿se cuenta? El del cerdito. Quiere decir que dentro del humano ingresa el huevo. El huevo adopta la forma de embrión hexacanto y el embrión hexacanto pasa a la vía sanguínea. Y en lugar de llegar al tejido muscular rápidamente, llega al cerebro, al cerebro. Y el humano ha adquirido Neurocisticercosis. cisticercosis, si el cisticerco está en cualquier tejido. Neurocisticercosis está solo en el sistema nervioso cerebral. El ciclo ese, el accidental, está abajo, ¿se dan cuenta? En el mismo lugar del cerdito. Entonces, la cisticercosis no es un ciclo común, es un ciclo accidental. ¿Cómo adquirimos la cisticercosis? Por fecalismo, comiendo alimentos con El huevo. mecanismo se llama fecalismo, la forma de contagio. El elemento infectante se Huevo. llama Huevos. huevo. Y la vía de entrada, Vía oral. la vía oral. ¿Qué es más fácil adquirir? ¿Teniosis o cisticercosis? Cisticercosis. ¿Por qué? Porque están los alimentos, agua y eso se Incluso pone. no solo es fecalismo. Si es un huevo que desde que sale es infectante, también puede haber otra forma. Boca. Porque el parásito ni siquiera tiene que madurar, ¿verdad? O sea que la misma persona que tiene teniosis puede desarrollar cisticercosis. Ahí radica la importancia de esta parasitosis. Es agresivamente peligrosa porque el mismo humano puede adquirir las dos formas de parasitosis, teniosis y cisticercosis. ¿Ya? No solo se ve atacado el sistema nervioso, puede estar en globo ocular, miocardio, pulmón o cualquier otro tejido, pero tiene mucha afinidad por sistema nervioso específico, ¿ya? Por tejido nervioso, pero puede estar en otros sitios, ¿ya? Bien, entonces hay dos formas de enfermedad y dos formas de adquirir la parasitosis. Por un lado adquirimos teniosis por carnivorismo y por otro lado adquirimos cisticercosis por por fecalismo. fecalismo o por mecanismo anormal. No se olviden de eso, ¿ya? Ahora, esta parasitosis es un problema social, tiene que ver con el estilo de vida, con la forma de las creencias y costumbres de la población y con una falta de conciencia de la misma gente que porta el parásito. Se dice que por un infectado de tenia pueden existir 40, 50 o más infectados de cisticercosis. ¿Por qué? Ya les digo, una sola proglótide tiene miles de huevos. Entonces hay un problema social. Por uno que disemina el parásito, todos adquieren la otra forma de la enfermedad. Por lo menos un cisticerco se ve a simple vista. Si nosotros vemos carne infectada, podemos decidir no comer la carne, si nos damos cuenta que está infectada. Si no nos damos cuenta, vamos a consumir, ¿verdad? Y por otro lado,
La cisticercosis no tiene forma de visualizarse porque el huevito es tan chiquito que puede estar en cualquier alimento y nosotros lo consumimos sin darnos cuenta. Entonces, la teniosis es posible que se pueda evitar evitando el carnivorismo, pero el fecalismo es mucho más difícil de evitar porque no se ve, ¿verdad? Entonces, acá hay tres grandes problemas. Uno, el hábito del carnivorismo. ¿Por qué en Chuquisaca y en Sucre tenemos tanto problema? Porque todos los platos que se preparan de manera típica con aquí carne de cerdo. están hechos con carne de cerdo. A ver, ¿qué platos conoces? Mondongo. Mondongo. Estos chorizos de 7 lugares. Chorizos chuquisaqueños. Todas las carnes frías de las líneas Cobol, de Ricosur, Paladín y qué sé yo, ¿verdad? Después, ¿qué más? ¿Qué Los otros embutidos. platos? Chicharrón de cerdo, los embutidos. Luego viene por el fin de año, noviembre, otra Picana. vez mondongo. Ah, No hay picana. matrimonio ni fin de año que no pase con un chancho al horno, ¿verdad? Ajá. Si no hay chancho al horno, que no hay matrimonio feliz. Si no hay una chuleta de cerdo bien cocida para el año nuevo, que es un año nuevo de mala suerte, ¿se dan cuenta? Como que la gente cree que esto les da suerte, que por costumbre tiene que existir chancho, ¿verdad? Que si se bautiza el fulanito de quién, chancho, se mata un cerdo, Chancho. primero se lo cocina, ¿verdad? O sea, no conciben una fiesta si no es con carne de cerdo. Y en Tarija, pero chancho a la cruz, chancho a la que, no sé qué, ¿verdad? O sea, consumimos demasiada cantidad de carne de cerdo. Primer problema, el hábito del alimento que consumimos, carnivorismo, ¿ya? Cuanto menos cocido, más peligroso. Y lamentablemente, en nuestro medio no hay conciencia social. ¿Qué quiere decir eso? Que si un dueño que cría cerditos y vende carne, encontrara carne infectada, debería quemar y desechar. Pero ¿qué es lo que hace esta persona? Le quita los cistis. Le Ve, quita. baja el precio de la carne y vende a mucho más, a un costo mucho más bajo. Compré mi tío Opción una quesada 1, del chancho. vender la carne lo más rápido que se puede. Por favor. Entonces, moraleja, ¿qué aprendemos de esto? Lo barato pues Sale caro. Nunca compren algo que está a mitad de precio. O una de dos, o ha vencido en fecha o tiene contaminación de agua. ¿Se dan cuenta? O está en un al límite entre el estado de fermentación, de malograrse el producto o no. Entonces no hay nada que se venda gratis si no es por alguna razón, ¿ya? Otro problema, si no vende este dueño, el que tiene la carne infectada, lo que hace es cocinarlo por rápida y venderlo bajo la forma de mejor, mucho más. Son las medidas higiénicas al momento de preparar los alimentos. Por lo menos ustedes cuando preparan el alimento en la casa, se lavan las manos para empezar, lavan los alimentos, ¿verdad? Pero alguien que nos prepare el alimento en la pensión, restaurante, ¿creen que se lava las manos? Hay muchas mamás que tienen niños, cambian los pañales de sus niños y no se lavan las manos para volver a cocinar, ¿verdad? Primer problema entonces, el aseo. ¿Se lavan todos los alimentos como para cocinarlos? No, por COVID sí, hemos estado lavando todo, ¿verdad? Todas las etiquetas colgadas, ¿no? Pero pasa la pandemia y todo, así como se compra en el mercado, así se consume. ¿Qué alimento y qué fruta es la que más ha traído cisticercosis en Sucre? La frutilla, porque crece al ras del suelo, ¿ya? Crece en el suelo y recibe agua del mismo suelo. Entonces, si por ese suelo se están pasando huevos, toditos quedan pegados en la frutilla. ¿Y quién lava bien la frutilla? Tal vez nosotros sí, pero y donde nos venden los jugos, los postres, así como los compran, a la licuadora. Tremendamente infectado. Ya no voy a tomar licuado. Ahí se ha encontrado mucha cantidad de huevos en las lechugas, en Las las lechugas. frutillas, incluso en muchos alimentos que han estado presentes en el piso, ¿ya? Ahora, evidentemente hay algunos productores que han optado por el cultivo flotante hidropónico en parcelitas, ¿no? Van haciendo graditas y hacen que la planta cuelgue del alto y no se riegue de abajo para arriba, sino se riegue a goteos de arriba para abajo. Pero ¿cómo saber dónde ha producido el alimento? ¿No? Es rara la tienda que dice cultivo hidropónico o cultivos en vivero. A eso no está al aire libre. Entonces, de alguna forma está un poquito más garantizado, ¿verdad? Y de alguna forma desconfíen de cualquier alimento que viene grande y de una pinta hermosa, como pasa con la lechuga. La lechuga morada. Cuando la lechuga recibe abono orgánico, o sea, restos de materia fecal,
crece más grande. ¿Dónde los han encontrado ustedes a sus cerditos cuando venían por la muestra? En la jata. ¿En una cabaña separada de la gente? No, en la calle. Recibiendo alimento bien preparado. No, yo he ido al hospital de la Jasta. Muy grata, una Los foto han de un chanchito encontrado en un basurero. así como este, ¿verdad? Botado en el río, entre los basurales, cerca de los basureros, con algunos niños alrededor, al ladito de la casa, ¿verdad? Por el río y ya estaban sanos. En el río, exacto, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que si uno criara muy bien a los cerditos en una cabaña, con alimento balanceado o buen alimento, por lo menos ellos no tenían que buscar su comida? Pues la crianza de cerditos es otro problema. Bueno, eso hace que la infección sea grave. Ahora hablemos de la enfermedad. La enfermedad se produce de dos maneras, una por el adulto y otra por el animal. ¿Qué produce el adulto? ¿Qué hace semejante tenia en el intestino? Producción. Puede obstruir. Exfoliativo. Verán que no llega a obstruir el intestino, porque el cuerpo es tan planito que se acomoda. Y es más, la tenia tiene una ventaja. Cuando una tenia solita se siente pesada y cargada de cuerpo, libera la mitad de su cuerpo o más y se deshace de su cuerpo. Y otra vez queda pequeña, livianita y vuelve a consumir alimento. No. Entonces, ya quisiéramos hacer eso, ¿verdad? 20 kilos me molestan afuera, ¿no? Y no se puede. Pero la tenia sí puede. Entonces, no llega a obstruir el intestino, porque a ella no le conviene. Si obstruye el intestino, deja de llegar el alimento, porque el paciente o la persona deja de comer, ¿no? Le conviene mantener activa la alimentación. ¿Qué le quita? Nutrientes. Todo lo que come pasa a la tenia. Cuanto mejor alimentado está el enfermo, la tenia está más corta, ¿verdad? Y más grande. Entonces esa acción se llama Exfoliativa. exfoliatriz y exfoliativa, ¿verdad? Otra cosa que hace es Mecánica traumática. alérgica, porque al moverse va eliminando toxinas y esas toxinas producen prurito anal. Aquí otro parásito que produce prurito anal, a diferencia de Oxyurus. El prurito es constante, todo el día, mañana, tarde y noche. En cambio, Oxyurus produce prurito solo en la noche. Además que este gusanito sale rotando, se mueve, por eso produce prurito, ¿ya? Otros síntomas traumática por los ganchos que tiene. Puede irritar al intestino, sí, pero dura muy poco tiempo, porque se fija una vez y queda ahí. O sea que desde que se fijó puede provocar dolor, irritación, pero una vez que ya está fija, ya no molesta más, ¿verdad? Y empieza luego a quitar nutrientes. Entonces la acción irritativa no se nota tanto. El problema alérgico puede identificarse por el prurito como por la urticaria, es decir, salen granitos, un ataque alérgico que de pronto aparece uno con una alergia generalizada y se pierde en 2 o 3 días. ¿Cuándo aparece la alergia? Cuando el parásito está viajando por la vía circulatoria, está diseminándose, ¿ya? Aparece entonces ahí la respuesta alérgica. Después de ello, todo es la patología. La patología se llama Enteritis. la enteritis. Existe, pero muy corta. ¿Cuál es la principal patología? Desnutrición. Desnutrición. Si está perdiendo alimentos, el paciente se ve flaquito, de bajo peso, se ve con astenia, adinamia, anorexia. Astenia y adinamia quiere decir débil, con mucho cansancio, mucho sueño. Anorexia quiere decir Sin deseos de poco apetito. apetito. ¿Por qué no tiene tanto apetito si la tenia le está quitando todo? No debería tener más hambre, más bien. Porque la tenia está llenando el espacio. Exacto. ¿De dónde viene el hambre? Cuando el intestino está vacío. Pero si este intestino está ocupado por una tenia, ¿hay sensación de hambre? No, más bien hay sensación de llenado, ¿verdad? De plenitud. Por eso el paciente no tiene hambre para variar. Entonces, ¿cómo reconocer a este que tiene una tenia, un niño o adulto que tiene una tenia? Flaquito, flaquito, flaquito de extremidades, pero abombado el abdomen por el tamaño de la tenia. Entonces, gordito hacia el abdomen, niño grande, pero flaquito hacia las extremidades, ¿ya? Más astenia, dinamia, anorexia y todo lo demás. Los síntomas de dolor, irritabilidad, cambio de carácter. ¿A quién les va a gustar eliminar gusanos por el borde anal? ¿No? A nadie le gusta eso, ¿verdad? A nadie le gusta eso. Entonces, esto obviamente produce alteraciones psicológicas, el estado de ánimo. O sea, que alguien caminará tranquilo, así,
preocupado, no. Más de una vez ha pasado que un paciente se deprime, entra en un estado de depresión solo por tener el parásito acá. Porque a diferencia del otro, produce prurito constante, es decir, el paciente dice no sé qué tengo, que todo el tiempo siento prurito y escozor todo el día, y luego veo caer gusanitos por los pies, eliminarlos, o con la materia fecal encuentra fragmentos grandes, ¿no? Eso es preocupante para la persona. Y no solamente es eso, el lado más preocupante es saber que tiene algo y no poder ir a hacer una consulta y decirle a Félix, ¿sabe que tengo este problema? Nadie lo va a hacer, ¿no? Yo tuve un paciente con teniosis, un jovencito de colegio, pero para lograr decidir hacer una consulta en el puerto donde yo atendía, lo he visto rondar por lo menos 5 veces alrededor del consultorio y nunca decidir acercarse. Se pasaba por aquí y lo oía, seguramente va al consultorio odontológico que estaba al lado y se iba. Otra vez, pasamos otra semana, otra vez rondaba por aquí. Le digo, ¿qué tendrá? ¿De que tiene algo? Tiene algo. Necesito, o sea, bueno, algo necesita. Psicosis producida por el estadio larval de cisticerco. Este se ha adquirido ya no por carnivorismo, ¿verdad? Por Canibalismo. soy vegetariano, peor que ser carnívoro, ¿verdad? Porque es otra forma de adquirir la enfermedad. ¿Dónde para el cisticerco? Cerebro, corazón, globo ocular, en todos los órganos casi, ¿no? ¿Qué hace el cisticerco? Produce un proceso inflamatorio y el proceso inflamatorio termina degenerando el tejido nervioso y el tejido nervioso no se restituye. Entonces anula la función del sistema nervioso. Y hay formas de sufrir la cisticercosis. Una de ellas es la forma demencial, la locura. No todos desarrollan esta forma. ¿Quiénes desarrollan esta forma? Aquellos en quienes el cisticerco ha ocupado un trayecto del sistema nervioso que se llama sistema límbico. Y el sistema límbico coordina nuestra conducta, nuestra forma de relación con el medio social. ¿Se dan cuenta? Es una función más o menos subjetiva, ¿no? No es tan física. Ataca al sistema límbico y a las conexiones del sistema límbico, o sea, formación reticular, etcétera, hipocampo y todo ello. Y el paciente tiene alteraciones de conducta, esquizofrenias y termina en locura. Menos del 20% desarrollan la forma demencial. O sea que estos que están en genes psiquiátricos son el porcentaje más bajo de los pacientes que sufren cisticercosis. ¿Ya? Otros cisticercos se localizan, por ejemplo, en otras áreas de función, hipotálamo, por ejemplo, hipocampo, u otros sitios donde el paciente sufre crisis convulsivas. ¿Conocen un ataque convulsivo? Es una forma de desmayo donde el paciente tiene un pequeño ataque, ¿no? Pierde el estado de conciencia, pero despierta y otra vez es un paciente con funciones normales. Si esto es repetitivo, el paciente se llama paciente epiléptico. Y mientras sufra los ataques, es un paciente que sufre convulsiones repetidas. Otra forma de desarrollar cisticercosis, pero ellos no están en el psiquiátrico, viven junto con nosotros. La única diferencia es que es un paciente que de pronto sufre un ataque y después se restituye. En mi barrio tengo 2 pacientes que sufren convulsión por cisticerco. Uno se cree que es cisticerco y el otro nunca se descubre. ¿Cuántos tendrán en su barrio? Hay muchos. ¿Ya? Otro de ellos desarrolla otra forma grave de cisticercosis, que es la forma hipertensiva. Este cisticerco ocupa algún sitio de drenaje de líquido cefalorraquídeo y lo obstruye. Aquí sí obstruye. Entonces el líquido cefalorraquídeo se acumula en el cerebro y el paciente sufre hipertensión endocrinal. Este caso no se puede tratar más que con cirugía. ¿Qué hacemos con cirugía? Neurología implanta una válvula de derivación de líquido cefalorraquídeo. O sea, conecta una sonda que comunique al sistema nervioso, a los conductos, ¿no? Con el intestino, para que por ahí se drene el líquido cefalorraquídeo. Es una cirugía carísima, muy cara. La válvula esta que implantan es carísima y los pacientes tienen que ser sometidos a 1, 2 o 3 cirugías para hacer un buen implante de esa válvula. Costosa. ¿Cuántos del 100% de infectados? Más bien 1%, 2%. Aquí en Santa Bárbara nomás me contaba la señora que vende acá abajo los cecitos, ¿no? Que ella fue a visitar a un pariente, un conocido, no sé, alguien, y tenía cisticercosis bajo la forma intraocular. De pronto un día tuvo un ataque cerebral, tuvo una
conclusión y le hicieron unas pruebas y encontraron hipertensión. Le hicieron la cirugía y ella me dice, es el único paciente. Yo le digo, no, hay por lo menos 3 de estos. Hay 2 o 3 con el mismo problema. Unos que están esperando su cirugía y otros que ya pueden operarse. En el Santa solo 2 o 3. ¿Cuántos habrán en los otros hospitales? Claro, ¿no? Y la última forma de cisticercosis es la forma focalizada. Esta es más difícil de encontrar porque el paciente solo siente síntomas donde el cisticerco haya ocupado un espacio de una función particular. Por ejemplo, ¿dónde está el centro de la memoria? En el hipotálamo. Hipocampo. Hipocampo, ¿verdad? Hipocampo, ¿verdad? Ahí está la Hipocampo. memoria a corto plazo Sí, y a sí. largo plazo. Si un cisticerco llega ahí, solamente afecta la memoria. Sí. A veces la de corto o a veces la de largo plazo. ¿Ya? ¿Dónde está el área del lenguaje? Área de Broca. Broca, área de Wernicke y Broca, Broca. ¿verdad? ¿Qué alteraciones sufriría? Problemas de Disartria. o no puede hablar, que es la afasia motora, o no puede entender la afasia sensitiva, o ambas. Entonces el paciente desarrolla problemas de pronunciación, de articulación de palabras, mezcla las palabras, las invierte, como los niños, ¿verdad? En los niños pasa esto porque están desarrollando su sistema nervioso. Cambian las palabras, las dicen al revés, ¿no? Pero ya un adulto, esto ya es patológico, ¿ya? Y así puede entonces ocupar el área frontal que coordina la parte motora. La parte ocular, ¿dónde está? En la doble occipital, área 20. Occipital. Y un paciente solo tendría problemas oculares. ¿Qué es área 20? ¿Se dan cuenta? Y así. Personas que sufren adormecimiento de un solo lado del brazo, se les duerme porque por ahí está en el área motora. En el área temporal está el sentido del oído y el equilibrio, ¿verdad? Ahí está parte de toda la coordinación del equilibrio. Entonces son personas que de pronto caminan y el cuerpo los lleva para la derecha y no saben por qué. Entonces tienen dificultades en la marcha solamente, ¿no? O sea, distorsión de marcha, ¿se dan cuenta? Creen que uno pensaría que es una enfermedad parasitaria, no parece, ¿verdad? Y casi todos vienen con cefalea, todos se acompañan con cefalea. Interesante investigar cómo es que uno puede adquirir. Ahora veamos el diagnóstico. En el diagnóstico, ¿cómo se puede saber que tenemos o que tiene la teniosis? Primero, analizar los antecedentes clínicos y epidemiológicos. Antecedente epidemiológico, que vivamos en una zona donde hay teniosis y cisticercosis. ¿Vivimos en una zona? Sí. Que en esa zona haya mucha diseminación de la enfermedad por alguna condición, por ejemplo el río que les dije, ¿tenemos? Sí. Sospecha clínica, ¿qué síntomas tendría que relatarnos el paciente? Desnutrición. Desnutrición, pérdida de peso, cefalea, prurito, bulimia, anorexia, astenia, dinamia, eliminar al gusano de la materia fecal. Cuando es una tenia sóleo, se elimina junto con la materia fecal. Pero cuando es una saginata se elimina solito, sin materia fecal. O sea que el gusano sale solito entre los pies y afuera, ¿no? Es el antecedente clínico. Ahora vamos a los métodos confirmatorios. ¿Cómo confirmamos que es una teniosis o una cisticercosis? Si es que el paciente tiene síntomas, pedimos un COP y esperamos encontrar huevos. Si es que no tiene síntomas, pero sabemos que el paciente encontró carne infectada, ¿puedo observar los cisticercos? ¿Ver a los cisticercos? No. Claro, se ven, pero macroscópicamente se ven. O sea, veo las bolsitas. O sea, el paciente nos dice que encontró carne infectada. ¿Qué hago con la carne infectada? Ver los cisticercos y ver dentro del cisticerco. ¿Qué es lo que debería ver? Un río exactamente. A la cabeza de la tenia. ¿Por qué necesito ver esa cabeza? Para ver qué tipo de tenia es. Para ver qué tipo de tenia es. Si es una solium, ¿qué debería tener? Doble corona de ganchos como urostelo. Y si fuese una saginata, No tendría que tener eso. sin ganchos, ¿verdad? Sin necesidad de que me digan de qué carne procede, ¿verdad? Ok, entonces puedo ver el cisticerco. Si veo las proglótidas, o sea, si el paciente me ha mostrado pedacitos del gusano, ¿qué puedo ver allá? Si tiene más de 12 o menos ramas. Ramificaciones uterinas. Se lleva el microscopio, se instila tinta china u otro colorante y se ven las ramificaciones. Menos de 12, Solium. más de 12, Saginata. entonces puedo hacer otro diagnóstico también.
Si no ha eliminado nada, no hay la carne, no sabe si consumió carne, vive en zona endémica, no tiene síntomas, ¿qué puedo pedir? Es el copro me da negativo. ¿Puedo buscar una serología? Sí. Claro. ¿Y qué espero buscar? Anticuerpos contra Bosolium o Saginata. Entonces, ¿de qué depende? De cómo se presenta el paciente. Para saber dónde busco, ¿verdad? Incluso me sirve el test de Graham, puede ser, porque en el borde anal hay huevos o hay proglótides, ¿verdad? Puede ser. Entonces, depende mucho la elección. Al tratamiento, el medicamento tiene un objetivo. ¿Cuál es ese? Paralizar. No, eso era en el ¿Matar? Tendría que matar a la tenia, es muy grande para matar. Incluso si yo matara a la tenia, produciría que esta tenia elimine el cuerpo, No la cabeza. pero no la cabeza, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de la teniosis? Destruir o eliminar la cabeza de la tenia. Si no se tiene la cabeza, no se ha hecho tratamiento, porque en 3 meses alcanza otra vez su tamaño normal. Una vez que ha eliminado parte del gusanito, no es un tratamiento, solo es un fragmento. Si no se tiene la cabeza, otra vez vuelve a crecer. Entonces, este praziquantel o niclosamida praziquantel, que es uno de los más indicados, tiene como objetivo destruir la cabeza de la tenia. Obteniendo la cabeza, se puede decir que el tratamiento se ha hecho. No obtienen la cabeza, no hay tratamiento, ¿ya? Segundo, una vez que el paciente está en tratamiento, para evitar diseminar la enfermedad, no debería liberarse la materia fecal a la alcantarilla, porque todos van a sufrir infección. Quemar la materia fecal en una fosa, en un hoyo, es decir, quemar todos los residuos que el paciente elimine hasta que se negativice el copro. Es la única forma de no diseminar, ¿ya? Entonces tiene que ser controlado el tratamiento. ¿Cada cuánto tiempo debería ser controles en mi paciente? Cada 3 días. ¿Cada? 3 días. Porque en 3 meses la tenia vuelve a crecer y vuelve a crecer y vuelve a crecer, ¿ya? Entonces eso es teniosis y también cisticercosis. 5 minutos para solo observar. Doctora, una diferencia también sería la presencia de 3 lóbulos ováricos en la solium y 2 en la saginata, o no es lóbulos ováricos y su esfínter, creo que tenía. Podría ser, sí, aunque se ve poco, ¿no? Ah, okay. ¿Qué es lo que se ve muy bien en una proglótide de una tenia saginata? El poro genital. Progenital, Y sí. se ve menos en una tenia sola. O sea, es menos motor, más chico, menos motor, ¿ya? Eso vamos a ver ahora. Okay. Solamente ver, porque ya prácticamente todo de saginata se ha dicho, ¿verdad? Todo se ha dicho. Ahora darse cuenta que prácticamente todos saben de tenia saginata. ¿Estadios? Huevo lar adulto. Huevo larga. Adulto. Adulto. Este es el estadio Adulto. adulto. ¿Qué longitud tiene? 5 a 7 metros. 5 metros la solium. 10 hasta 12 metros, Cinco. ¿no? 12 metros. Larga, más larga que la otra. La saginata es más grande que la solium, doctora. No más grande, más larga. Más larga, pero. Eso, más larga. Puede tener 2000 proglótides. La otra tenía 1000 proglótides. ¿Ya? La cabeza, ¿qué tiene y qué no tiene? Tiene ventosas. Tiene los dedos, Usted, y gancho. no tiene corona, No tiene Y gancho. es una cabeza como limpia, desnuda, diríamos, algo así, ¿verdad? Eso. Esto es una Proglótide madura. grávidas. ¿Qué tienen estas? Damos inferior. Clasificaciones. Sí. ¿Cuántas? Más de 12. Más de 12. ¿Llenitas? ¿Se pueden contar? Sí. Oh, sí, a cada lado del vástago de la línea recta se pueden contar, ¿verdad? Entonces, más de 12 está saginata. Además, están viendo que tiene como un volcancito, un orificio abajo, y ese es el poro genital. Ah, ok. Cuando se ve muy bien, más probable que sea saginata, ¿ya? Esto de arriba es Cisticerco. el cisticerco, la forma larval. En esta tenia se llama Cisticerco bovis. cisticerco Bovis. ¿Y qué es ese cisticerco? Una cabecita envuelta en una membrana. Abajo, huevo envuelto. ¿Qué Huevo. forma tiene este huevo? De una llanta. Llantita circular, ¿verdad? Huevo de tenia SPP. Aquí ven los ganchitos. Claro, ¿ven? Hay como 3 ganchitas, ¿verdad? 3 pares de ganchos. ¿Está? Ya pueden ir. El ciclo. Heterexil. ¿Ya?
y heterogénico. ¿Hospedero definitivo? Hombre. ¿Intermediario? Vacuno. Vacuno en Sakinata. La vaca. 1. ¿Ya? Ganado vacuno es el hospedero intermediario de una Sakinata. ¿Por qué se confunden? Porque la otra tela intermedia se llama asiática. Y en una asiática el hospedero intermediario es el cerdito, pero tiene morfología de sakinata. O sea, no tiene ganchos. Morfológicamente es una sakinata, pero en el ciclo el hospedero es el cerdito. ¿Ya? Pero esa se llama tenia asiática, es un híbrido entre las dos. ¿Y es común aquí, doctora, o es en Asia? Como? Más común. La verdad es que no se han encontrado casos aquí o no se han descrito. Pero existe en el Asia, sí. Aquí lamentablemente no hay estudios que nos digan que sea tipificado como asiático. ¿Ya? Bien, el hospedero definitivo es el humano, tiene el adulto, elimina proglótides o huevos, la vaquita los ingiere por el pasto o el agua. Se forma el cisticerco en el tejido muscular y un humano adquiere la parasitosis por parasitismo. Mismo ciclo. La única diferencia es que el hospedero intermediario es otro. Y segundo, ¿ven algún ciclo de cisticercosis? No, solo se adquiere teniosis por tenia saginata. Y se adquiere teniosis y cisticercosis por tenia solio. Entonces, si tuviesen que comparar en un caso clínico, ¿quién es más peligroso? Solio, con mucho, ¿verdad? Porque esta solo produce desnutrición, la otra produce la otra enfermedad. Mecanismos de daño, acciones parasitarias, exfoliatriz, tóxico-alérgica y traumática. Mecánica. La patología, desnutrición. Los síntomas, dolor en abdomen, epigastrales, astenia, dinamia, anorexia. Síntomas psicosomáticos, la irritabilidad o los síntomas alérgicos, prurito y urticaria. La misma clínica, ¿verdad? Igualita. Diagnóstico. ¿Cómo puedo diagnosticar? Es posible que encuentre a las proglótides eliminándose. Esta que se elimina con la materia fecal, ¿qué tenia sería? Solio. Y esta que se elimina solita, saginata. Si el paciente elimina proglótides, ¿qué tengo la obligación de ver? Ve las ramas uterinas. Esta de aquí, ¿qué tenías? Saginata. Saginata. ¿Y esta de aquí? Solio. Se dan cuenta que puse al revés las dos, a ver si nos damos cuenta, ¿verdad? Y No es arriba que la de al arriba es la misma de abajo, no. Son dos proglótides diferentes, ¿ya? Ahora, es posible que no encuentre el parásito eliminándose, que lo encuentre en la carne. ¿Qué forma estoy viendo en la carne? Cisticerco. ¿Y qué debo ver? Si tiene ganchos o no tiene ganchos. La cabeza. ¿Esta cabecita es de una tenia? La izquierda es Solium. Esta de la izquierda. Y esta Saginata. Entonces, obligatorio ver la cabeza de ese cisticerco. Bueno, no veo nada de esto y mi paciente tiene síntomas. Le pido un copro. ¿Y qué espero ver? Huevos en forma de llanta. Entonces, hay formas de diagnóstico, ¿verdad? No tengo nada de esto. ¿Qué puedo pedir? Serología. ELISA, Westerbrut o inmunofluorescencia. Tratamiento, medicamento. Praziquantel. Control, ¿a los cuántos? 3 meses. 3 meses de control, ¿ya? Dosis única o fraccionado en 2 o 3 dosis, con controles periódicos, porque son medicamentos tóxicos, presentan efectos adversos, ¿ya? ¿Cómo debo cuidarme? Lavado de mano, buena cocción. Controlar muy bien la carne. O el fecalismo, más que el otro, ¿verdad? Fecalismo, cuídense mucho. Mejor que ustedes preparen la comida en la casa, porque afuera quién sabe quién nos ve, ¿verdad? ¿Listo? ¿Se dan cuenta? Ni 2 minutos.